Ya está aquí con nosotros Marco Lavagna, que es economista, como ustedes saben, que está en los equipos técnicos del Frente Renovador y que al mismo tiempo es director de una de las consultoras más importantes en la Argentina, que es la consultora Ecolatina. Marco, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? A ver, cuando el INDEC dice que la economía cae el 0,2% en el transcurso del mes de mayo, el estimador de producción, ¿agiganta el divorcio con la mayoría de las consultoras privadas que ven una profundización de la caída más que una reversión de la tendencia declinante del primer trimestre? No, claramente nosotros vemos todo un año que va a ser complejo y las últimas novedades posiblemente complejicen aún más el escenario, que terminará básicamente en una economía con muy alta inflación, en torno del 38%, y una economía cayendo el 2%, y hay que ver si los efectos no profundizan un poco más. Entonces, es una economía en una situación compleja, no es catastrófico, no es la crisis del 2001, pero claramente es un escenario complejo con pérdida de poder adquisitivo, pérdida de empleo, caída de la inversión. Es un escenario de tener cuidado. Marco, esto del INDEC, porque la verdad es que la brecha ya en términos del índice de precios son cada vez más ostensibles. El INDEC ya está midiendo precios que aumentan en la mitad de lo que las consultoras privadas marcan, cuando la brecha inicialmente era muy menor, digo allá por enero o febrero, cuando el INDEC estaba marcando casi una inflación del 4% mensual. Pero también hay discusión sobre los indicadores de crecimiento, que los hubo durante estos últimos años claramente. De hecho, el INDEC hizo una corrección del año pasado, sin ir más lejos, donde marca que se creció menos de lo que se decía, que la inversión era mucho menos del Producto Bruto de lo que se decía, etcétera, etcétera. Por eso marco lo de la caída del INDEC del 0,2, porque a algunos sorprendió, teniendo en cuenta que la mayoría estaba viendo 0,9, 1,5, 1,2. Sí, ahí el INDEC vuelve a tener un manto de dudas importante. Yo personalmente fui de los que siempre desde el primer índice de enero que sacaron fui muy cauto, porque ya se veía algunas diferencias en ese momento menores, pero se podía ver, y a lo largo de los meses se fue corroborando una diferencia muy grande en términos de alimentos y bebidas, que en definitiva es lo que más le termina impactando a la clase media y a la clase de menores recursos. ¿Y ahí crees Porque que toma precios cuidados, por ejemplo, como referencia puede del gobierno? estar tomando precios cuidados, que eso no es lo que se condice con la actividad de todos nosotros en el día a día, ¿no? Que no están esos precios. Con lo cual volvemos al viejo pan de Moreno, digamos, que en la esquina de su casa se compraba 2,50 pesos el kilo, algo parecido. Kilo que no se conseguía menos de 8, digamos. Aunque uno tenía que ir al mercado central a buscar en algún puestito particular algún corte específico, ¿no? Entonces, correcto. Al medir ahí ese tipo de precios, uno se está alejando de lo que es la realidad cotidiana de la gente. Y lo más preocupante, porque la gente no necesita que le digan cuál es la inflación exacta, todos más o menos la sabemos, cómo nos está pegando en el bolsillo, cómo se va perdiendo el poder adquisitivo. Lo preocupante es que no se esté actuando en consecuencia y no se esté tomando medidas para paliar la inversión. Si el único plan para contención de la inflación es precios cuidados, y claramente ahí no vamos a llegar a un resultado positivo. Precios cuidados puede ser una herramienta para ir implementando otras medidas y en el mientras tanto tratar de contener un poco la suba de precios, pero no como una política de mediano y largo plazo. Da la impresión que el cortoplacismo nos impregna en todos los ámbitos, también en el ámbito económico, y que a veces lo que debería ser puente termina siendo la respuesta al problema, que no es la respuesta, digamos. Sí, lamentablemente ya hace varios años que estamos, por lo menos en términos económicos, en otras materias seguramente también, pero en términos económicos es obvio, con una mirada de muy corto plazo. Si hablamos de 6 meses vista es un milagro, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar la discusión de cómo empezamos a tener una política económica de mediano y largo plazo, si realmente queremos aprovechar las oportunidades que Argentina tiene. Nos cansamos de ver las oportunidades que tenemos en materia de hidrocarburos, vaca muerta, en términos de minería, en términos de la agroindustria, pero lo cierto es que si no ponemos las herramientas, no empezamos a tomar las políticas económicas o las políticas también institucionales, porque lo institucional también cuenta, con una visión de largo plazo, no vamos a poder aprovechar esas oportunidades. Entonces hay que tener un plan racional
con una mirada estratégica. Hoy no lo hay ese plan racional. Hoy no lo hay, desde ya que no lo hay. Kicillof está muy abocado a la cuestión de los holdouts. La presidenta también, naturalmente. ¿Cree que eso hizo perder de vista el prisma sobre los problemas reales de la economía? Que más allá del 30 de julio, de si se paga o no se paga, si hay acuerdo o no hay acuerdo, van a ser básicamente los mismos, quizás profundizados o tendientes a ser resueltos, pero en cualquiera de los casos están muy presentes, digamos, y efectivamente la inflación es un aspecto, la inversión es otro aspecto, los niveles de caída de actividad y también de consumo son otro de los aspectos, digamos. Yo diría el déficit fiscal, que es casi el problema central en términos económicos junto con la inflación. ¿Cree que pueden ser abordados o que hay una dispersión del gobierno o una centralidad puesta hoy en una cuestión y en desmedro del resto? A ver, claramente hoy tenemos el foco de atención está en el tema de holdout, cuando venimos sosteniendo que los problemas centrales que tiene Argentina no son productos de esta situación o este fallo adverso que tenemos, y que aunque se llegue a una resolución positiva en este tema en estos próximos días, no van a terminar de solucionar los problemas que tiene la gente, la presión impositiva, el alza en el impuesto a las ganancias que cada vez se está comiendo más del salario porque simplemente se ajustó un poco por inflación. Todos esos problemas son estructurales de Argentina. Y yo realmente espero que sea una cuestión más bien comunicacional y que el gobierno esté mirando con seriedad las cuestiones internas, ¿no? Que no se deje solo distraer por las cuestiones externas, ¿no? ¿Usted imagina anuncios importantes en esa materia post 30 de julio? La verdad que no. Espero que sí, la verdad que hoy no lo veo. Creo que el gobierno, volviendo al tema del impuesto a las ganancias, tiene que hacer una actualización urgente en esa materia. Llevarlo a 20, 25 mil, eliminarlo. Piensen que sí hay que actualizarlo como mínimo por el efecto de la inflación que hubo, porque si no el aumento que la gente, pongamos paritarias, que se logró 30%, si yo mínimo no actualizo 30%, 30% el impuesto a las ganancias, inmediatamente me lo come ese aumento que tuve de salario por solo cubrir el efecto de la inflación, voy a estar pagando impuesto a las ganancias. Entonces, más allá de esa actualización, hay que modificar las escalas, que las escalas no se tocan hace muchos años, las deducciones, hay que permitir que la gente descuente alquileres del impuesto a las ganancias. Hoy una persona que tiene un alquiler y tiene un trabajo en relación de dependencia de 16.000 pesos no puede descontar lo que paga de alquiler. Sí puede descontar un interés de un crédito hipotecario, pero no puede descontar hasta 20.000 pesos en ese caso, ¿no? Hasta 20.000 también es otro de esos datos que no se actualiza hace mucho. Entonces, en definitiva, lo que nosotros buscamos es, primero, una actualización para paliar la situación actual, que eso es algo coyuntural y de corto plazo. Pero después tenemos que rever el sistema impositivo que tenemos en Argentina, que cada vez es más regresivo, ¿no? En vez de ser algo progresivo, cada vez se torna más regresivo y cada vez afecta más a la ¿Qué impuesto clase quitaría y qué impuesto impondría para compensar y no desfinanciar al sector público? No, creo que hay que hacer un análisis integral. Hay muchos impuestos que se fueron poniendo a lo largo de los años, que eran transitorios, que terminaron siendo permanentes, que terminan teniendo una doble imposición, pero creo que no hay que entrar en la discusión de un impuesto sí, otro impuesto no, sino que hay que ver toda la matriz impositiva. Bueno, pero tenemos tantos parches a lo largo de los años que tocar una sola cosa es compleja. Está bien, pero Massa, por ejemplo, dice que eliminar retenciones en algunos cereales, por ejemplo, girasol, trigo, maíz, bajar retenciones a la soja, y eso compensarlo con un impuesto a las transacciones financieras. Sí, a ver. En parte, por eso lo pronto. Diferencio lo que estamos planteando como el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo uno tiene que tomar medidas inmediatas porque la situación es acuciante. Yo a las economías regionales tengo que darles inmediatamente algún beneficio para que se empiecen a mover. Y una reforma impositiva, que es algo ya de más largo plazo, primero necesito tener una situación macroeconómica estable para empezar a implementarlas. En el mientras tanto están las bajas de las retenciones, las actualizaciones del esquema de ganancias, a poder hacer algo con bienes personales también que se incremente. Hoy está en 300.000 la base está en 300.000. Nosotros presentamos un proyecto para llevarlo a 600.000 el mínimo. Y eso no quedó en ningún tipo de discusión. Finalmente tampoco el Congreso allí pudo Estado avanzar. parlamentario quedó. Ahora, justo la semana que viene,
Hay una de las comisiones que preside Ignacio de Mendiguren y Héctor Dar, que están llamando a las distintas centrales sindicales para justamente poner una posición en torno del impuesto a la ganancia, ¿no? Impuesto a las ganancias, y supongo que allí bienes personales también va a estar sobre la discusión. Sí, seguramente surja, está centrado en el impuesto a las ganancias. Porque bienes personales lo pagaban 500.000 personas hace unos 10, 15 años, y hoy lo pagan más de 1,5 millones. Y pensemos que una persona que tiene un departamento de un ambiente de 50 metros cuadrados ya tiene que pagar bienes personales. Bueno, eso depende de la evaluación fiscal. En general no termina tributando porque el valor real puede ser 1.000.000 de pesos, pero la evaluación fiscal 100.000. Sí, igual las normas dice que se tributa en función del valor más alto, o el de escritura o el valor fiscal. Si uno compra un departamento ahora, $60.000, claramente ya está por arriba. Después que uno lo declare en función del valor fiscal, eso es en la práctica, pero bueno, la norma te dice otra cosa. Da la impresión también que no hay un sistema de premios y castigos bien claros, digamos, en términos económicos, ¿no? Porque allí otro aspecto es, cuando uno desde una pequeña y mediana empresa utiliza parte de la rentabilidad para reinvertir, comprar una máquina, ampliar el local, o lo que fuese, no puede descontarlo. No puede descontarlo de ganancia. Con lo cual, la ganancia termina luego siendo menor, y sin embargo uno tributa impuesto a las ganancias por plata que en realidad no fue ganancia. No fue ganancia, sino que fue una reinversión. Sobre todo esto afecta más a la pyme. La grande tiene otros mecanismos, tiene otras líneas de financiamiento, pero la pyme, que se financia mucho con su capital propio, tendría que tener la posibilidad de descontar. ¿Ponerle topes a las tasas de interés sirve? ¿Que cobran los bancos, por ejemplo, como paliativo para tratar de bajar las tasas que están altas? Pueden ser medidas de corto plazo, pero en el largo plazo son medidas que no se sostienen. Si uno no tiene un esquema macroeconómico sustentable, y es difícil después sostenerlo. De vuelta, en el corto plazo uno puede analizar muchas medidas, pero tiene que tener la clara concepción de que son medidas de corto. Precios cuidados era el caso que hablábamos antes. Sirve por 2, 3 meses. Ya después uno tiene que empezar a ver los efectos de una política más de largo plazo. El blanqueo de capitales que sigue abierto, digamos, y que ha sido prorrogado en 4 oportunidades. ¿Tiene sentido en un país que trata de combatir el narcotráfico? No tiene ningún sentido, es una locura. Pese a que se han blanqueado más de 800 millones de dólares. Sobre todo como se ha hecho, sin tener clara concepción. Uno puede plantear moratorias, pero un blanqueo así como el que se ha hecho es abrir una puerta a fondos que uno no sabe de dónde provienen, ¿no? Y el narcotráfico, que es un problema que está creciendo en Argentina, yo soy un experto, pero basta con andar con el auto, ir caminando por las calles y ver que cada vez el tema de la drogadicción es un tema más complejo. Entonces, los acuerdos con China y con Rusia de las últimas semanas, digamos, ¿son acuerdos estratégicos o son acuerdos pensados en la coyuntura en el corto plazo y en la idea de paliar la falta de ingresos de capitales? No hay mucha claridad todavía sobre cuáles fueron los alcances reales de los acuerdos. Por ahora lo que se viene hablando tiene más una mirada, por lo menos desde el punto de vista argentino, más de corto plazo, que es el swap, sobre todo con China, que más de largo. Creo que China desde ya, si hace un acuerdo así, tiene una visión más de largo, que es cómo se posiciona en algunos temas centrales en Argentina, pero no veo que haya atrás de eso una visión muy estratégica de largo. Quizás me confundo, pero por lo menos no la veo. Hay una discusión sobre si Argentina reemplaza a Londres o a Estados Unidos en cuanto a aquellos que financian obras y desarrollo que luego terminan generando un salto exportador de productos primarios, por ejemplo, en la Argentina. Todo esto a propósito de las renovaciones del Belgrano Cargas y también de la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. ¿Usted cree que hay un poco de todo eso? Digamos que China financia para justamente luego comprarnos los alimentos que requiere en una población que todos los días consume más. Desde ya que China tiene un interés estratégico en la región, por China viene incorporando personas que vivían lejos de las ciudades, las viene incorporando a las ciudades. Eso se empiezan a transformar en clase media china, todos los años va incorporando gente, y eso genera un nuevo hábito de consumo. Y empiezan a necesitar otra clase de alimentos, con mayor proteína.
Argentina, Latinoamérica, tiene lugares, es claramente competitivo en términos de la generación de alimentos. Después es la estrategia argentina de cómo aprovecha esa oportunidad que está. Si vamos a mandar materia prima sin procesar o vamos a hacer un desarrollo de la agroindustria para agregar valor a esos productos y exportarlos. Eso ya, obviamente, desde afuera van a tratar de tener los mejores beneficios, llevarse materia prima y hacer el desarrollo en forma local. Creo que eso es una tarea de Argentina de poner los límites y empezar a hacer un desarrollo estratégico de su agroindustria. La cuestión del dólar, ¿cree que se va a recalentar en medio de la discusión con los holdos? Posiblemente alguna tensión adicional haya. Argentina ya venía con un proceso de escasez de dólares. La verdad que veníamos con una caída de reservas que se frenó un poco producto de la fuerte devaluación de enero, algunas medidas que se han tomado en ese entorno, pero la tendencia sigue siendo negativa en las reservas y estamos en niveles complejos, sobre todo en vista de los vencimientos que tenemos hacia el año que viene. Con lo cual, el gobierno tenía una política de salir a endeudarse en los mercados, claramente ese era el objetivo que tenía, que simplemente lo que quería hacer era endeudarse en los mercados para ir pateando los problemas 6 meses más, ¿no? O para imprimir menos billetes del Banco Central. O para imprimir menos billetes, recomponer un poco las reservas, seguir financiando, en vez de con el Banco Central, financiarse con los mercados internacionales. Esa política ahora, por lo menos, si se entra en default, va a tener una demora de 6 meses. ¿Usted cree que se entra en default, que Argentina finalmente no paga antes del 31 hoy de parecería diciembre? ser que ese es el rumbo. Creo que la estrategia, si efectivamente se entra en default, que espero que en estos días se pueda llegar a una solución porque los impactos son negativos, pero si se entra en un default, o como lo queramos llamar, espero que a partir de enero, que vence la cláusula Rufo, se pueda retomar la normalidad. O sea, pero Argentina en cualquier caso posterga 6 u 8 o 10 meses la salida del mercado de capitales. La nación le va a generar un efecto negativo, pero va a tener un impacto muy fuerte también en algunas provincias. Que no van a poder ir al mercado de capitales. Estaba provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, estaban con emisiones de títulos que iban a ser colocados afuera. Bueno, ellos obviamente se ven postergados o cancelados. ¿Cree que hay riesgo de pagar medio aguinaldo por caso a fin de año si esto termina decantando de esta forma? ¿O que todo el impacto va a estar en la inversión de los estados, es decir, en obra pública, que ahí es donde más se va a resentir la escasez, digamos? Hay algunas provincias que están complicadas en términos de poder cubrir la parte de sueldos, hay otras que están un poco más holgadas. Habrá que ver también la nación que hace, si sale con alguna asistencia o no hacia esas provincias. Es un poco pronto decirlo, pero claramente van a tener dificultades para hacer pago de ¿Por qué hay tanta brecha entre, hablando del dólar, el dólar paralelo y el contado con liquidación? O sea, el dólar bolsa, digamos. Ahí hay mucha, en este momento creo que hay mucha especulación en términos de lo que termine pasando efectivamente con los bonos. Y entonces, como el contado con liquidación actúa sobre el valor de los bonos, en definitiva es un diferencial en ese sentido. Hoy el mercado parecería estar apostando a que aunque se entre en un default, en enero se solucionan las cuestiones y las perspectivas para adelante para Argentina de crecimiento son muy auspiciosas. En términos de, se supone que va a haber un cambio ya de gobierno el año que viene, las señales van a ser distintas y lo cierto es que hay un fuerte potencial de crecimiento en ese sentido. Entonces el mercado está bastante quieto, fíjense que estamos ya casi dicho por el gobierno, se va a entrar en default y los mercados mucho no se están moviendo, están viendo un poco más allá. ¿Usted también es de los que cree que Argentina en este contexto no debe, y bajo estas circunstancias, pagar, o es de los que cree que al menos debería dejar algo en garantía, como sugirió Cobos, como dijo Carrió, como sugirieron varios economistas, digamos, crear un fondo de garantía, no abrir la negociación, pero dar cierta certeza de voluntad de pago, depositar algo de plata para que Griesa reponga el stay y en ese contexto no se entre en default y se sigan pagando normalmente los vencimientos bajo la legislación norteamericana? Ahí es difícil poder darte una respuesta exacta porque hay una realidad. No conocemos cuáles son los detalles de cómo viene la causa y cuáles son las negociaciones que se han llevado. No conocemos cuál es el verdadero índice de precios, porque el INDEC no lo publica.
mucho menos vamos a saber los detalles finos de una negociación muy compleja como puede ser esto. Entonces, creo que el objetivo principal es no abrir ninguna posibilidad de reclamos por cláusula Rufo. ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a abrir un capítulo de toda la reestructuración de la deuda que puede sí tener efectos muy negativos. Aunque muchos digan que la cláusula Rufo no se debería disparar porque en realidad esto es un fallo que nos obliga a pagar, no es voluntario, lo cierto es que abriríamos 4 o 5 años de juicios sobre la deuda reestructurada. Entonces, creo que en ese sentido no hay que dejar duda alguna y creo que si hay alguna duda hay que buscar otro camino. Entonces, si se puede hacer efectivamente en términos legales y no abre posibilidad alguna de reclamos por cláusula Rufo, creo que sí hay que buscar mecanismos de la garantía o un tercer país o pedir mismo la opinión en el mercado de si se puede levantar o no la cláusula Rufo, que es algo muy normal que se hace en Estados Unidos. Todas son medidas válidas en la medida de que no haya ninguna posibilidad de que viole la cláusula Rufo. Creo que esa es la prioridad. Las últimas 2 o 3 preguntas. La primera, todavía no tenemos datos sobre pobreza, por la famosa cuestión de los problemas de empalme que dijo Capitanich en su momento. Se dejaron de publicar. La verdad es que el último registro marca que la pobreza está en el 4,7% y la indigencia en torno al 1,5% en la Argentina, cuando no hay un solo relevamiento privado que ponga la pobreza por debajo del 27%. Correcto. Pregunta del millón es, ¿cuánto es la pobreza según usted? ¿Y en qué nivel de indigencia estamos? ¿En qué nivel de personas que no comen lo que corresponde como ración alimentaria por día la Argentina está conviviendo hoy? Ahí uno de los datos más correctos que yo he visto en términos de pobreza, en cálculo de pobreza, es el del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que está situando a la pobreza en torno del 30% y la indigencia, si no me estoy equivocando, en torno del 15%, el doble de lo que está hablando el gobierno. Sí hay que tener en cuenta que la asignación universal por hijos ha tenido un efecto importante en lo que es indigencia. No ha tenido un impacto tan grande en lo que es pobreza, pero en indigencia ha tenido un impacto. El problema que tenemos es que con una alta inflación, cada vez el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo se va consumiendo, al igual que pasa con el salario, con jubilaciones, etc. Entonces, y lo otro que hay que tener en cuenta que asignación universal por hijos es una contención, no es una inclusión social. Las asignaciones, los planes son necesarios, creo que el gobierno, cualquier gobierno, o el próximo gobierno... Pero no para hacerlos permanentes. Pero en realidad son políticas de contención social, no políticas de inclusión. Si uno quiere realmente inclusión social, tiene que desarrollar la inversión y los puestos de trabajo. Correcto. Esa es la forma de hacerlo. Lo último, la Escuela de Gobierno que va a presidir Roberto Labaña, sí. ¿Se lanza esta semana o la próxima? En estos días se está definiendo, posiblemente las clases empiecen ya la semana que viene o la próxima. Eso va a ser para capacitar los equipos técnicos de un eventual gobierno de Massa presidente. Correcto, sí, de gente de gobierno. Independientemente de Massa. Independientemente, obviamente está dentro del espacio de Massa, pero la idea es generar cuadros políticos, cuadros técnicos que sean capaces de llevarle las soluciones a la gente. ¿Y el vice que imagina para Massa? ¿Lo imagina Radical? ¿Lo imagina Reutemann? ¿Lo imagina...? Imposible saber. Pero usted, apetito personal, digamos. ¿Qué cree que requiere Massa como...? Creo que Massa tiene un espacio muy amplio. El Frente Renovador está compuesto por mucha gente muy capacitada y con mucha trayectoria, y creo que cualquiera de los que están, que hay radicales, hay peronistas, hay independientes, creo que cualquiera... ¿De cara al futuro ve más peronistas adentro o más radicales dentro del Frente Renovador? Veo un equilibrio como el que está hoy en el Frente Renovador. ¿El adversario es Scioli o el adversario es Macri? No, ¿O el espacio unen? No, creo... El principal, digamos. Porque pareciera focalizarse en Macri ahora. Yo te soy sincero, no sé políticamente cómo lo analiza el área, yo soy técnico de lo económico, pero creo que el foco central que se le está dando a todo este proceso es buscar soluciones y una mirada de largo plazo. ¿No? Después, si es uno o es el otro, lo importante es llevar soluciones. Marco, gracias por este rato. No, por favor. Muy gentil. Marco Labaña aquí con nosotros.